Bienvenidos un día más a este devocional de la palabra de Dios que nos habla y nos hace disponer nuestros corazones de manera mansa y enseñable. Clamamos al Señor sea a través de su Santo Espíritu, trayendo discernimiento y sabiduría para que si somos confrontados podamos entonces reflexionar, evaluar y recapacitar en lo que nuestro corazón está haciendo. Vivimos conforme o no en esta vida a la palabra de Dios, y ese es un llamamiento para hacer un alto. Nuestra fe debe ser inamovible. Nada, ni dificultad, ni disputa, ni rencilla viene a edificarla. Al contrario, reconocemos que nuestra fe nace como fruto de la manifestación del Espíritu Santo en nuestro corazón y nos lleva a ser edificados, a ser fortalecidos, a ser madurados frente a aprender a mirar a los demás con ojos espirituales y no carnales. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que usted sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional, la fe contra nuestros deseos. La palabra que nos respalda esta mañana tendrá una serie de 2 o 3 días y vamos a mirar el capítulo 4 del libro de Santiago. Hoy trabajaremos los versículos del 1 al 3. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En esta palabra es necesario entender el tema de que nuestros deseos naturales están fuera de la voluntad de Dios y esos deseos atraerán solo tristezas. Por eso la palabra de hoy busca enseñarnos cómo la fe va en contra de nuestra carne. Y vamos a ver esos 2 ejemplos de deseos mal orientados, trabajando hoy el versículo del 1 al 3 y mañana del 4 al 10, para poder enseñarles este libro de Santiago, que es el libro que nos enseña a vivir en esta vida sin dejarnos contaminar por lo mundano. La primera sección a la que vamos a referirnos es a los deseos son naturales en todos. Y sí, todos sentimos deseos. Es un sentir de la carne, es un despertar. Es muchas veces desde los ojos naturales ver y escuchar cosas que queremos, que nos gusta, que nos causa placer, que nos gusta que nos digan. Pero basados en la palabra, vamos a mirar cuando la palabra toma el tema de vuestras pasiones en el primer versículo. Y es que las guerras externas nacen de nuestras luchas internas. Santiago dice que las peleas no comienzan afuera, sino en el corazón humano. Que las pasiones, que los deseos egoístas, los celos, las inseguridades, las ambiciones se convierten en batallas internas que luego van a estallar en conflictos externos. La palabra nos enseña a vivirla. Y hay versículos bíblicos bastante escondidos para muchas personas que no logran ver o que quieren ver pero cumplir a su manera. La aplicación que podemos darle a este primer versículo es: estoy discutiendo
por algo que en realidad es una necesidad no resuelta en nuestro interior? ¿O estoy discutiendo porque usted dice conocer de la palabra, pero no aplica la palabra? ¿O estoy reaccionando por heridas que no han sido sanadas? ¿Qué grita vuestro corazón? ¿Qué reclama vuestro corazón? En el versículo 2 habla de lo que deseáis. Y hay deseos que son sin control, que llevan al pecado. Pensamientos pecaminosos, despertares en recuerdos, en situaciones que se ven y que llevan a pasiones desenfrenadas, a desear algo que ya desde la carne no se debe desear. Santiago describe cómo codiciamos cosas. Codiciamos amor, respeto, posición, bienes, y cuando no las conseguimos, entonces la envidia se activa y viene un resentimiento, incluso una violencia a expresarse, a gritarse. Y es porque hay algo dentro suyo, hay una ausencia dentro suyo que tiene que ser tratada para poder sanar. Hay una expresión que habla de matáis, y aquí nos podemos referir al asesinato literal como asesinato emocional. Destruimos con las palabras, rechazamos con las palabras, humillamos con las palabras o ignoramos con las palabras. En primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y recordemos que reemplazó prácticamente la ley de Moisés y fue el principio que Dios espera el hombre cumpla. Y está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Eso es disponer nuestra vida para buscarlo, pero no solo buscarlo. Dios nos ha dado ejemplo de los atributos que tiene, y hay atributos morales que quiere que seamos portadores de ellos. Y el otro principio dice que amarás al prójimo como a ti mismo, porque este también ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en nuestros deseos la carne nos lleva a despreciar al otro, porque si amamos como pilar fundamental a Dios, usted no matará, usted no dudará, usted tendrá una fe. Ayer escuchaba a alguien que decía frente a las finanzas, usted debe aprender a gastar con fe y a producir con fe. No podemos desconfiar de la voluntad y de lo grandioso que es el Señor, porque Él es el dueño de absolutamente todo. Usted no matará. Si usted tiene el amor de Dios como su centro, su pilar, usted vivirá para vivir conforme Dios quiere, no como los demás quieren, como la Biblia le enseña a vivir. Usted no robará, usted no ofenderá. Usted antes de cometer algo que desagrade a Dios, lo pondrá a consideración, porque no querrá volver a perder su relación con Dios. Cuando hablamos de vuestros deleites, en el versículo 3, dice que no reciben porque no piden o piden mal. Y a veces no tenemos lo que necesitamos porque no oramos, no hacemos sacrificios espirituales. El madrugar a buscar de la palabra, el conocer cómo la voz del Espíritu puede desde el fondo del corazón hablarnos, enseñarnos, ilustrarnos, discernirnos, iluminarnos la palabra. Se hace necesario y ese debería ser el deleite principal. A veces no tenemos lo que no necesitamos, entonces es porque no oramos. Y otras veces porque cuando oramos lo hacemos de manera egoísta, para gastar en vuestros deleites, es decir, para satisfacción de nuestros deseos personales, mas no para glorificar a Dios. Dios conoce el fondo de su corazón, Dios lo escudriña, Dios sabe que si lo que usted está pidiendo es necesario para usted
o para su gusto o para su deleite. Y entonces él refrena porque sabe que eso no es realmente necesario, con eso no lo va a honrar a él. Dios por eso no responde oraciones egocéntricas, sino oraciones alineadas con su voluntad. En primera de Juan 5:14 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hoy usted lo que está pidiendo necesita ponerlo bajo la voluntad de Él. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Hay cosas que a veces el Señor nos quita, nos aparta, porque sabe cuál es la voluntad de Él, sabe qué es lo que busca. El Señor nunca quitará algo que no corresponda quitar. Así que este pasaje de hoy nos está enseñando tres cosas, cuatro cosas. Uno, que revisemos nuestras motivaciones. ¿Por qué quiero esto? ¿Para qué lo pido? Que no luches en tus fuerzas. Los conflictos se resuelven más en oración que con gritos. Dios quiere darte, pero también quiere formar tu carácter. Y antes de darte ciertas cosas, Él tiene que pasarte por aflicción, por dolor. Es la única manera de que aprendas a depender solo de Él. La oración no es una herramienta para manipular a Dios, sino para alinear nuestro corazón conforme al suyo. Por eso, los deseos naturales o las pasiones vienen con nosotros desde que nacemos y estarán en nosotros hasta morir, pero no podemos desligarnos de nuestros deseos. Pero lo que vamos a aprender es a no vivir controlados por esos deseos. Por eso, estos tres primeros versículos describen el problema, los conflictos, los deseos mal enfocados y las oraciones egoístas. Es tiempo de reaccionar y ser determinantes. ¿Acaso no le basta ya con esos años que tiene para seguir cargando un corazón atribulado, lleno de basura, lleno de ego, viviendo solo para usted, por lo que cree se merece? ¿Sabe algo? Usted se quedó viviendo en la forma y no en el fondo de lo que la palabra quiere. La palabra busca que se cumpla la voluntad de Dios, que seamos la manifestación de la palabra en nuestra vida. Nuestra Biblia es la que nos instruye, es la que nos enseña, es la que nos guía, es la que nos muestra cómo vivir para estar bajo el poder sobrenatural de Dios. No olvide compartir este devocional. Revisa en el canal los anteriores que se han compartido si al caso has olvidado ver alguno. Bendiciones.